0 casos. El sábado apareció un caso nuevo. Otro más. Bueno, ese señor es empleado de una empresa que tampoco voy a mencionar porque es una empresa privada muy grande, Rosarina, que lo mandaron a Buenos Aires a hacer un trámite. Volvió enfermo. O sea, vino acá, se contrajo el coronavirus y se lo llevó a Rosario. El scratch en las redes sociales, donde pusieron hasta la dirección de este hombre, porque empiezan a aparecer los scratches ahora. Sí. Si vos tenés a Rosario controlada con 3 semanas sin casos y de pronto aparece un tipo que, respondiendo a circunstancias absolutamente evitables, vino a Buenos Aires, se contagió, la sociedad te va a escrachar. Claro. Lamentablemente. Que es una locura porque obviamente disparate, se genera toda una pero eso va a ocurrir. Sí, es tremendo. No estoy justificando, estoy diciendo que va a ocurrir. Entonces vos ves, Eduardo, que va todo camino al 8, que es un poco la información que tenemos. Hoy el dato que tenemos es que hoy se complicó de una manera impresionante. Por la cifra, ¿no? En el sistema sanitario, te voy a decir exactamente la frase que me dijeron. La curva está más complicada, se aceleró todo en las últimas 72 horas aquí en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Bueno, hoy Omar Sued, hoy o ayer, ya no sé. Y se viene, según esta persona, que es muy importante en el sistema de salud argentino y en especial en la Capital Federal, que se viene lo peor. Bueno, lo peor. Sí. Mirá. Ciudad de Buenos Aires. Mira, Claudio. Abajo, abajo. Sí, la fuente es inobjetable. Sí, Ciudad de Buenos Aires espera, Eduardo, para los últimos ¿La fuente días, es inobjetable o no? Absolutamente. Último día de mayo, primeros días de junio, esperan obviamente el pico. Ya estamos ahí, ya estamos cerca. Sí, muy probable. Y se preparan, ojalá que nunca se dé ese escenario, pero se preparan para ocupar 300 camas de terapia intensiva en el sector público. Sobre 900 teníamos en total. Solo el sector público. Sí. En este momento vos tenés ocupadas 150 aproximadamente. Sé que Mariano maneja siempre y actualiza obviamente la información de las camas de... Bueno, en clínicas tiene camas disponibles. Sí, hay cámaras disponibles. Ojalá que se queden las camas disponibles, digamos, por varios meses. Pero, me parece que estamos entrando en tiempo de descuento hacia no solamente la definición del fin de semana. Comentábamos con Eduardo recién, me falta el protocolo de los primeros 7 días. Todavía no tengo un protocolo concreto. ¿Qué sería el protocolo? ¿Qué hacemos qué medicamentos le damos a los pacientes que comienzan? ¿Qué están haciendo? Claro. Todavía no definieron qué protocolo se aplica. Quiere decir, yo tengo los síntomas, confirman de que yo tengo COVID-19, ¿qué me dan? Nada, paracetamol y veremos. No hay nada. Salvo que toque un médico que conozca bien el tema, bueno, empecemos con hidroxicloroquina. Ojo que en algunos países nos contaba hoy Christian Martin en Inglaterra que los mandaban así, con paracetamol a tu casa, y después se terminaban muriendo en la casa. Y la mayoría, ¿cuál fue la cifra que nos dio? Un tercio. ¿Cuánto eran los que habían muerto en las casas? Un tercio. Un tercio de los infectados murió en la casa, solo. Pero espera, Claudio, te cambio la pregunta. ¿Qué debieran hacer los médicos? En Argentina hay 3 protocolos en estudio, o 4. O sea, no hay un protocolo, hace 60 días estamos hablando de esto y todavía no hay un protocolo unificado para decir qué pasa. 7 días, no. Cada uno está haciendo lo que puede o lo que quiere, ¿no? No, te juro que me sorprendes enormemente con lo que me estás contando. Hace 2 semanas Argentina empezó a hacer estudios de investigación clínica con 4 protocolos diferentes. Hidroxicloroquina, remdesivir, hidroxicloroquina más acitromicina y un cuarto brazo. Eso depende cómo va, o sea, es un cóctel que depende. Pero todavía no lo tenemos. Vos vas a parar una clínica privada, supongamos, o al sistema público y cada uno te va dando... Depende del médico del toque. Mirá, me mandan lo de... Yo pensé que había... no lo hay. O sea, hay un protocolo muy organizado para detección de COVID. Ahora sí. Si vos tenés un síntoma, alguno de todos los síntomas que nosotros marcamos habitualmente y rápidamente el sistema, por decirlo de alguna manera, te toma para que vos no seas propagador y confirma si vos tenés. Mirá, el escándalo, te doy más datos de San Juan. Mañana lo vas a hacer en la radio, pero te doy más datos de San Juan porque me está explotando el teléfono con el dato de San Juan. Hay una doctora que es Laura Galván, es una reumatóloga, que habría utilizado sus contactos para conseguir el avión sanitario para traer a Buenos Aires a su hermano camionero, obeso, diabético, tabaquista, con una supuesta neumonía. Claro, por eso es lo que me había olvidado. Tenía una supuesta neumonía. ¿El paciente termina muriendo? Y 2 test de COVID negativos, que hasta el día de la fecha se desconoce si eso es verdad.
Además, en el avión venían otras 2 personas que permanecen aisladas. Una de ellas es un bebé, lo que yo te dije, un nenito que fue trasplantado. Cuando el señor ingresa al hospital Rawson, le hacen en el área de guardia normal, que es sería el segundo gran error, la doctora Lugones y 2 residentes a los que se le da al bebito un test que termina dando positivo. El bebito termina dando positivo el test. Y chiquitos trasplantados terminando positivo. Sí. ¿Qué sé yo? Es un escándalo. La verdad es... ¿Y cómo hoy hubo, por ejemplo, un cacerolazo en San Juan por esto y otras cosas. Claro. Porque fíjate que, claro, por ahí estamos tan preocupados por la capital federal, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA. Los hechos de negligencia. Y hay es que acá me da la sensación... Hubo un cacerolazo en San Juan por eso y otras cosas. Le bajás un poco la guardia al coronavirus, claro, y te pone 3 piñas. Comentábamos en el Claro, Hospital esperá. Italiano de Córdoba. ¿Sabés Claro, que 100 casos en el Hospital Italiano de Córdoba. vos sabés que se usó el avión de la provincia? La médica cuyo hermano fue trasladado es la médica de la ministra de Salud. No, pero es un escándalo. Por eso digo. Empiezan estas historias de Claro, cortocircuito. Exactamente. Bueno, tío, yo te iba a contar una buena noticia, pero la dejo para mañana. No, pero si estamos esperando. En un ratito, Siempre me contás la mala. Bueno, te voy a contar la buena. Por ahora me voy a dormir contento. En un ratito vamos a contar efectivamente la discusión de los presos. No voy a volver con la discusión de los presos, que presos sí. No, preso de afuera no. Por eso. Okay. ¿Qué, vos lo discutís? No lo discuto. Ah, ok. No, sobre eso tengo una postura clara. ¿En contra de los delincuentes? Siempre en contra de los delincuentes. Vamos, sí. ¿Se puede estar a favor de los delincuentes? Sí. Bueno, Sí. ¿Se puede estar a favor de los delincuentes? Sí. ¿Es a favor del bien? Yo soy de- ¿Eso es bueno o Yo mal? te diría Es que- como cuando éramos chicos. Yo te diría ¿Haces las cosas bien o haces las cosas mal? que el 70% de nuestros colegas están a favor de los delincuentes. Bueno, pero tenemos que definir qué es estar a favor de los delincuentes. ¿Quién avala un... Bueno, pero Están a favor me de- metí solo donde no me quería Están meter. a favor de los... Por favor, querido Mirá, pastor. yo no sé por qué esto que yo voy a contar no fue de arranque. Se van a empezar a construir algo que se llaman unidades sanitarias carcelarias. Para terminar con la discusión del coronavirus en las cárceles. Las USC. USC. La supa de la cárcel. La supa de la cárcel. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés dentro de la cárcel algún interno que presenta los síntomas de COVID, porque obviamente todos los médicos coinciden claro. en que las cárceles hay que mirarlas, como hay que mirar los barrios populares, como hay que mirar los geriátricos. Si vos tenés un preso que tiene algún síntoma de COVID-19 y quiere utilizar este síntoma de COVID-19 para decir me voy a mi casa, no señor. ¿Qué se va a hacer cuando se terminen de construir? Esto le va a dar al sistema penitenciario federal 750 camas. Muy bien. Se lo va a sacar de la cárcel Muy bien. y no se lo va a llevar afuera del establecimiento, sino que se lo va a llevar a un costado del establecimiento donde va a haber algo Muy así bien. como una extensión de la cárcel. Muy bien. Me contaban, y después se lo voy a preguntar al ministro Catopodis, ¿sí? Que en instante lo vamos a tener, que esto se va a empezar a hacer en Complejo Penitenciario de Ezeiza, Bien. para los internos que están viéndonos. Complejo Penitenciario Federal número 2 de Marcos Paz. Complejo Penitenciario 3 del norte del país, Güemes Salta. Unidad 21 de Trelew. Y en el Servicio Penitenciario Bonaerense se van a sumar 288 plazas. Genial. Complejo Penitenciario Norte, Complejo Penitenciario Conurbano Bonaerense Suroeste, Complejo Este, bueno, La Plata, Complejo Penitenciario Olmos, Magdalena, Complejo Penitenciario San Martín. Quiere decir, se terminó esa discusión Perfecto. de que el preso tiene que salir, que ya tiene una discusión terminada desde el punto de vista jurídico. Ahora hay una discusión sanitaria. Si se quiere, una solución sanitaria. Perfecto. El preso tiene algún síntoma, se lo saca, se lo pone dentro de estos Perfecto. hospitales que están al lado de las cárceles y no se va a la casa. Impecable. ¿Sí? Bueno, viste que de vez en cuando encantó. una buena te doy. Me encantó. Viste que de vez en cuando una buena te doy. encantó. Gracias, Eduardo. Chao, Gracias querido por mío. quedarte. Chao. Gracias, Doc. Y chao. quedémonos con esta imagen. Hace un ratito la mostraban. La mostraba Eduardo. Una imagen de esperanza. ¿Sí? Una historia muy particular de una mujer de 94 años que fue dada de alta tras vencer el coronavirus. Sí, esto sucedió hace minutos en la ciudad de Buenos Aires. Así salía muy emocionada y muy emocionados todos los médicos, los enfermeros
que le iban trasladando. Fíjense la emoción de haber podido, ¿sí?, superar el coronavirus, y el personal médico también obviamente muy emocionado. Unos besos que tira la mujer, 94 años. Queríamos empezar obviamente con esta imagen, es una imagen distinta. Marcelo Padovani, estamos en vivo ahí. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Facu? Buenas noches. Y bueno, ante la noticia que tuvimos hoy acerca del número, ¿no?, de contagios en nuestro país, que fue el mayor desde el que se tiene registro desde que comenzó toda esta situación sanitaria, una buena noticia aquí en el Centro Gallego, esta histórica institución de salud de la ciudad de Buenos Aires, Centro Gallego, aquí en la avenida Belgrano al 2000. Se acaba de retirar la señora Sara, 94 años. Vos sabés que hay algunos casos en Europa, hemos visto, por ejemplo, algunos casos de personas mayores recuperadas. Creo que en la Argentina me parece que es el primer caso de una persona y aparte, tan mayor, Marcelo, la imagen es espectacular. Años. Es espectacular, ¿sabes por qué, Marcelo, la imagen? Porque une la emoción que tiene no solamente la señora, sino el mensaje de esperanza que muchas veces en este programa damos, contamos la cantidad de personas que se recuperan, y se une ese mismo sonido de un aplauso, ¿sí?, con el personal médico. Primera línea de batalla. La verdad, es verdaderamente emocionante la imagen, por eso la comparto una y otra vez. ¿Qué sabés, Marce, de cómo se fue la señora, de cómo salió? Bueno, lo que sabemos es que es una señora de 94 años, se llama Sara, aparentemente tiene familiares la señora, es decir, no estaba en un centro de atención de adultos mayores. Estaba a cargo de ella la atención del PAMI, según tengo entendido, Facu, y de hecho la titular del PAMI, Luana Volnovich, acaba de tuitear acerca de esta situación, definiendo a la señora Sara como una de las heroínas del PAMI. Esto lo acaba de tuitear la titular del PAMI, Luana Volnovich. Claro. Pero te digo, claro, aquí hay mucha emoción del personal. Seguro. Porque estamos viendo que, bueno, realmente todos los días tenemos gran cantidad de contagios, o no, de acuerdo a cómo se vea, pero digo, tenemos fallecidos, y esto afecta fundamentalmente a la gente mayor, y en este caso Sara, 94 años, que está muy adentro del grupo de riesgo. Sin embargo, bueno, la buena noticia, Facu, y queríamos abrir nuestro noticiero de esta hora con esta noticia, la buena noticia es que Sara, 94 años, ha podido vencer al coronavirus y va a seguir con su vida en forma normal. Claro. Y mirá esta imagen también, Marce, mientras vos vas hablando, esta imagen, 2.872 recuperados en la Argentina, ¿sí? Por ahí pareciera ser difícil a veces comenzar un programa de televisión con estos datos, con esa imagen emocionante que mostraba Marcelo Padovani, que yo, perdón que sea reiterativo, quiero volver a ponerla, porque aparte quiero ser el primero que entrevista a Sara, ¿sí? Yo me quiero anotar en la carrera por entrevistar a Sara, de 94 años. Está con nosotros el doctor Hefner, que también mira con emoción esa imagen. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, esto también vale la pena mostrarlo, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Sobre todo porque son población de riesgo, y porque esa imagen une digamos, esa hermandad que se genera entre paciente y médico cuando pacientes y médicos pelean a veces por la vida, ¿no? Refleja muy bien el compromiso del personal de salud que está jugado ahí en primera batalla. Refleja muy bien esta imagen que mostraste. Bueno, en un ratito hablamos de otras mezquindades que tienen que ver con las patentes, con las vacunas y con todo lo que está pasando en el mundo. Una manera distinta de empezar el programa. Volvemos a poner la imagen de la cantidad de personas recuperadas. Volvemos a poner la imagen de Sara, esta mujer que se convirtió en noticia. Porque de acá inevitablemente tenemos que contar y empezar a contarles información. Ya está Ezequiel Spillman con nosotros. Hola, Eze, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Facu? Muy buenas noches. En minutos va a estar el ministro Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas. Vamos a preguntarle cómo viene la construcción también en los hospitales modulares. Todo parece encaminarse hacia una nueva fecha de extensión de la cuarentena por estas horas. La fecha de la extensión de la cuarentena se estaría empezando a definir por estas horas. Recién lo hablábamos con Feynman hace algunos minutitos. Alberto Fernández considera, según las fuentes que uno puede chequear en las últimas horas, probable extender la cuarentena hasta el 8 de junio. Esa es la nueva fecha. Y va a revisar seguramente todas las condiciones de los números que aparezcan en Capital Federal, en el conurbano bonaerense, la tan mencionada zona metropolitana. Pareciera que de un momento a otro la Argentina descubrió que tiene una zona metropolitana. Hace 60 días que de lo único que hablamos es de la zona metropolitana y del coronavirus. Lo que técnicamente se llama el AMBA,
Sí, claro, primero y repitiendo ese recorrido de consultas que va teniendo el presidente, va a ir seguramente primero Horacio Rodríguez Larreta o Axel Kicillof o Kicillof y Larreta primero. Digo, no quiero entrar en internas, en distintas reuniones o en reuniones conjuntas allí en la Quinta de Olivos para revisar con el presidente los últimos números, los números que sabemos que se están manejando. Recién Eduardo daba un anticipo, no son los mejores. Y todo parece indicar que si el presidente tuviera que decidir ahora, en este momento, falta tiempo todavía, no dudaría en mantener la fase 3 de la capital federal y el Gran Buenos Aires, ¿sí? Y empezar lentamente a liberar aún más las condiciones de confinamiento en las provincias o en los municipios que no hayan sufrido. Claro, muchas provincias miran y dicen, nosotros tenemos 0 casos o apenas un caso. Bueno, seguramente veremos qué es lo que vaya a pasar, pero la fecha es el 8 de junio y hay que ver qué se decide en el área metropolitana y qué se decide en las provincias donde no hay contagios, por lo menos en las últimas semanas. ¿Qué información tenemos? ¿Qué información sabemos? Que en las últimas horas el presidente recibió un informe detallado de la situación muy delicada que se vive en los asentamientos y en las villas de emergencia, radicadas en el conurbano y radicadas en el distrito porteño. Se habla mucho de los barrios populares de la capital federal y poco de los barrios populares del conurbano bonaerense. Las cifras que manejan en Olivos, que tenemos nosotros, aseguran que la pandemia se hizo y se hace cada vez más fuerte en esos lugares. Sí, que se trata de un profundo foco de contagio que aún no alcanzó su pico de curva más alto, a pesar de que hoy tenemos obviamente el día récord, 400, chequeame Ezequiel qué cantidad de casos, pero 434 casos, si no me equivoco, en el día ya te de digo la fecha. exacto, 438 casos hoy, Facundo. Ahí hoy tenés el pico. Hoy se llegó a otro número récord, lamentablemente. El foco va a estar puesto ahí, en los barrios donde es factible que empiece, lamentablemente, a multiplicarse el contagio, pero también donde deberá multiplicarse la asistencia alimentaria, la asistencia sanitaria, donde se deberá profundizar los sistemas de aislamiento, los sistemas de control de los miles y miles de argentinos que viven en los asentamientos urbanos. La propia Iglesia está avisándole al gobierno nacional de la crítica situación que viven algunos barrios. Ayer revelamos aquí en 4 días, y se lo dijimos al propio gobernador Axel Kicillof, entre paréntesis, le agradecemos a todos los colegas que han levantado la nota con Kicillof, que han citado nuestro canal, nuestro programa. Ha tenido una gran repercusión la nota que hicimos con el ministro. Ayer le preguntábamos al ministro si estaba al tanto de lo que está pasando en la zona sur del conurbano bonaerense. Sí, ¿qué dije? El ministro, el gobernador Kicillof, perdón. Y le preguntábamos al gobernador Kicillof si estaba al tanto de lo que estaba pasando en la zona sur del conurbano bonaerense. Hay varios vecinos denunciando que no hay suministro de agua hace 3 días en Villa Itatí, en Quilmes. En el gobierno de Mayra Mendoza dicen esto viene del gobierno anterior. La realidad es que los vecinos no la están pasando bien. En el norte del conurbano, para ir de un lado al otro, hubo gran preocupación en una villa muy popular, muy conocida como es La Cava. ¿Por qué la preocupación? Porque el fin de semana se organizó un torneo de fútbol. Y la propia gendarmería no pudo entrar, no pudo intervenir, porque prácticamente la gendarmería se retiró del barrio. Entre paréntesis, al barrio no está llegando la asistencia alimentaria que corresponde. Hay mucha preocupación por el avance del coronavirus en los barrios más humildes. Por eso, el gobernador Axel Kicillof refuerza el comité de emergencia e trae a los intendentes a este comité de emergencia, ¿sí? Y le dice a los intendentes, abramos y trabajemos todos juntos. Hoy lo anunció en teleconferencia con unos 80 jefes comunales y sobre todo rodeado de gran parte del gabinete nacional. Estaban obviamente sus funcionarios, ¿sí? Pero me pareció también una foto para evitar estas controversias que se dan entre la ciudad, entre la capital federal, ¿sí? La realidad es que estamos en tiempo de descuento, que como contamos desde que comenzó el programa, hay buenas noticias para dar, como mostramos la imagen de Sara, o la cantidad efectivamente de recuperados, pero estamos entrando en las semanas más complicadas. Y con toda esta información, tanto la capital federal como la provincia de Buenos Aires citará seguramente un comité de expertos y el gobierno nacional obviamente coordinará todo esto para analizar las características de la futura etapa del confinamiento nacional. Pero la fecha, sin duda, es el 8 de junio.
Doctor Hepner, ¿usted cree que hay que estirar un poco más? Yo creo que hay que estirar y hay que reforzar algunas políticas. Por ejemplo, en Ciudad me preocupa y me enoja ciertas cosas porque creo que no estamos aprovechando todo lo que podríamos hacer. Ahora lo charlamos. Voy a saludar al ministro Gabriel Catopodis, que gentilmente nos está ya escuchando. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Facundo Pastor aquí en 4 días. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, preocupados un poco por la situación, sabiendo que ya se están analizando nuevas fechas. ¿Cómo está analizando usted este momento? Bueno, me parece que hay conciencia en todos los dirigentes que tenemos responsabilidades de cómo evitar cualquier riesgo de una salida desordenada. No podemos poner en peligro todo el esfuerzo que se hizo, y está claro que en los últimos días toda nuestra atención estuvo focalizada en aquellos lugares más críticos, ¿no? Donde el distanciamiento social se hace más complejo, más difícil. Claro. Las cárceles fue un tema y un foco de atención para todos nosotros, y por supuesto que los asentamientos, los barrios precarios, son lugares donde claramente tenemos la preocupación, pero también de la mano de esa preocupación un trabajo cotidiano, permanente, de todos los intendentes, del gobernador, para garantizar realmente, bueno, todas las medidas y todo el trabajo que tenemos que seguir haciendo minuto a minuto y garantizar que realmente podamos evitar el mayor dolor en estos lugares. Claro. Ministro, hoy el sistema, no le hablo solamente del sistema sanitario, que no es su cartera, pero el sistema en general, toda la estructura que le da base, que le da solidez al sistema sanitario, está mucho mejor que hace 40 días, pero podría estar mejor. ¿Siguen trabajando en darle solidez al sistema sanitario? Absolutamente. Nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación y con todos los gobernadores fortalecer esa red pública de salud. Era el tiempo que necesitábamos, que decía el presidente, aplanar esa curva para ganar tiempo, y ese tiempo para invertir, por ejemplo, en la construcción de estos 12 hospitales que ya se terminaron. En 20 días pudimos construirlos, ya están equipados con la última tecnología, con insumos para los próximos 4 meses, hospitales que van a quedar para responder hoy al COVID-19, pero después de esta pandemia, a todas las necesidades sanitarias que tengan cada una de estas localidades. Pero también se compraron los respiradores, se capacitó el personal sanitario. Bueno, estamos contrarreloj trabajando para prepararnos de la mejor manera. Yo creo que hay conciencia, Facundo, de que lo hicimos bien como sociedad. Los resultados nos dan ese respaldo, pero también sabemos que es un día, es un minuto donde la situación se nos puede comprometer, y por eso no podemos bajar la guardia ni un segundo. Usted sabe, ministro, que mantiene un concepto parecido al que ayer el gobernador Kicillof nos dijo acá. Una decisión mal tomada puede llevar a generar una catástrofe. ¿Lo sienten de esa manera? Sí, sabemos que estamos trabajando con todos los protocolos, que estamos trabajando garantizando evitar cualquier tipo de desborde y de contagio que aumente de manera exponencial y que no nos dé tiempo a responder, ¿no? Que evitemos esa situación que vimos todos en imágenes en los medios de países de Europa, donde había un respirador para 4 pacientes, donde la presión del virus y de los pacientes, la presión física y moral sobre el sistema de salud fue enorme. Entonces, bueno, estamos convencidos de que tenemos que ir tomando las medidas con mucha responsabilidad y garantizando que no haya ninguna salida desordenada, que cada decisión esté pensada, y como venimos diciendo, si una decisión se toma y hay que corregirla y hay que revisarla, bueno, será revisada. Es decir, que al gobierno nacional no le va a temblar el pulso si tiene que, lamentablemente, en los próximos días anunciar que, por ejemplo, el área metropolitana no va a poder dar el paso adelante que todo el mundo espera que se dé, de estas fases que plantea el gobierno. Bueno, va a ser como se vinieron tomando las decisiones, el presidente escuchando a los especialistas, el presidente dialogando con los gobernadores, con el jefe de la ciudad, y después el presidente tomando las decisiones con mucha responsabilidad. Y está claro que el área metropolitana es un área integrada, que no hay islas, que hay municipios que los dividen una cuadra, y que por supuesto que todo eso tiene que estar muy pero muy coordinado
Y está claro también, Facundo, que esta emergencia nos exige mayor coordinación, tener una hoja de ruta mucho más clara. La Argentina de la grieta logró construir acuerdos para enfrentar esta pandemia y creo que ese es el camino que hay que seguir. ¿Pero usted cree que no hay grieta en este momento? ¿O se genera por momentos determinadas debates, economía, salud y todo eso que estuvimos viendo en los últimos días? No, me parece que estamos en un contexto de emergencia, que hay tensiones, que hay debates, que hay discusiones, pero las grandes decisiones, la agenda sustantiva vinculada a la pandemia está muy en el puño del presidente, con decisiones muy firmes, y yo te aseguro, Facundo, que al presidente no hay grieta, no hay ningún tipo de influencia ni de debate periodístico. Va a tomar las medidas en base a la situación sanitaria semana a semana, según lo que corresponde. Ministro, viniendo usted de su cargo anterior, usted fue intendente de San Martín, un partido muy populoso del conurbano, ¿entiende también la desesperación de algunos intendentes por intentar reactivar, aunque sea en algunos sectores de la economía de los municipios? Sí, pero yo dialogo todos los días con los intendentes, todos los días permanentemente, y en general ellos entienden que hay que ir llevando un equilibrio muy inteligente entre las decisiones sanitarias y las decisiones que permitan ir recuperando y reactivando determinadas actividades. Esas actividades se pueden reactivar con cumplimientos muy estrictos de los protocolos sanitarios y también de la movilidad. Nosotros, en el caso de la obra pública, estamos habilitando obra pública, estamos reactivando obra pública, pero bajo un estricto cumplimiento del protocolo. Cómo llegan y cómo se van los trabajadores, cómo garantizamos un estricto cumplimiento de las medidas sanitarias en cada lugar. Donde se cumple ese protocolo, las obras se reactivan, y donde se incumplen, se paran. Claro. Ministro, yo le comentaba recién a Feynman en el pase de la información que tengo, y sabemos que se están haciendo obras para poder montar algo que se ha de llamar unidades sanitarias carcelarias. Quiere decir, lugares que van a atender, que van a permitir que un interno con COVID-19 o con los síntomas sea quitado de su pabellón, pero no que se vaya fuera de la cárcel. Esto está encarándose porque pareciera ser importante para terminar con la discusión sobre si los presos tienen que salir o no. La gente nos exige todos los días, Facundo, de mucha creatividad, de mucho ingenio para encontrar soluciones. En un libreto que a casi todos se nos fue quemando, ¿no? Tenemos que estar inventando respuestas originales, trabajando en equipo. Lo hicimos con el Ministerio de Salud para la construcción de los 12 hospitales, y ahora con el Ministerio de Justicia estamos con esta propuesta que ya está en marcha. Va a decir que en esos lugares que son sin duda focos de potencial contagio de este virus, necesitamos tomar medidas que permitan proteger no solamente a las personas privadas de libertad, sino también a todo el personal penitenciario. Así que se están ya encarando la construcción de estas unidades carcelarias sanitarias, de también centros de aislamiento. Van a ser 750 plazas, va a permitir encontrar una respuesta para un problema que nos preocupa, claro, que tiene que ver con la dificultad del distanciamiento en esos lugares. Y también no hay dudas de que, Facundo, la pandemia ha puesto al desnudo en la Argentina una cantidad de situaciones que tenemos que atender y que tenemos que mirar una vez que pase la pandemia. Las cárceles son sin duda un lugar que estamos debiéndole desde la política una respuesta mucho más integral. Está claro. Ministro, le agradecemos muchísimo el contacto de esta noche aquí en 4 días. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de los escenarios que plantea y que piensa, así como contamos en el comienzo de 4 días, de la fecha que están analizando en el gobierno, del escenario que plantea la ciudad de Buenos Aires, o mejor dicho, los 3 escenarios que Ezequiel Spillman sabe que la ciudad de Buenos Aires empieza a analizar, ¿sí? Se empieza a tratar de definir en el seno del poder justamente de la ciudad de Buenos Aires. Ese dale. A ver, Facundo, vamos a tomarlo como un dato objetivo. El lugar donde tenemos mayor cantidad de contagiados hoy y en la última semana es la ciudad de Buenos Aires. Todavía sigue superando a la provincia de Buenos Aires, en algunos casos porque hay más testeos, por ejemplo testeos en los barrios vulnerables donde aparecieron focos de casos como en la Villa 31 y en la 1114. En ese contexto hay 3 escenarios que está barajando el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a partir de este fin de semana. Esto es, el viernes, luego de una conferencia de prensa a las 8 de la mañana del ministro de Salud, Fernán Quirós, reúne a todo su gabinete y deciden qué van a hacer con la cuarentena. En el medio, me imagino, Ezequiel, al propio Larreta
juntando información permanentemente para poder aportar, ¿sí?, al análisis nacional. Los 3 escenarios de la reta 1, la reta 2, la reta 3. Empezamos por el primero, vamos. A ver, escenario número 1. Cuarentena hard, es decir, se cierra más la ciudad, las flexibilizaciones que hoy tenemos se cortan, esto es, las salidas recreativas que tanto pidieron muchísima gente que tiene hijos pequeños, se cortan. Podés salir muchísimo menos por horarios estrictos a los comercios y volvemos para atrás en un montón de actividades que hoy están exceptuadas y pueden abrir sus negocios. Reiteramos que son escenarios que están analizando, digo, para que nadie se confunda de que es algo que se está anunciando. Son los 3 escenarios que analiza Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, que el primero pareciera ser el más duro. Una cuarentena que se endurece. Spillman la llama cuarentena hard, donde obviamente ya no va a haber, no se va a poder hacer la salida recreativa. Y seguramente eso tendrá que ver con algo que en las últimas horas se empezó a hablar, que es la tasa de duplicación de contagio en la ciudad de Buenos Aires, que no es de lo mejor dicho, en el ámbito metropolitano empieza a retroceder y no es, digamos, el dato más alentador, ¿no? Exactamente. A ver, esto fue el planteo inicial, que cuando se lanzó la semana pasada las salidas recreativas, rápidamente tanto el jefe de gobierno como su ministro de salud dijeron: si se descontrola la curva de contagiados, volvemos para atrás. Esto sería el escenario 1, Facundo, cuarentena hard, volver para atrás porque se descontroló la curva de contagios. Escenario de la reta número 2, a ver qué es lo que plantean en la ciudad. Yo le pondría las fichas al escenario 2. El escenario 2 es: queda todo igual, se sostienen las salidas recreativas. La evaluación que hicieron estos días del fin de semana pasado fue que efectivamente la gente se comportó bien. Todavía, por supuesto, faltan algunos días para poder tener datos concretos, pero lo que se observó, lo que observaron los epidemiólogos que asesoran al jefe de gobierno, es que hubo un comportamiento razonable de aquellos que salieron con sus hijos. Sí, 300.000 chicos en sábado, 300.000 el domingo aproximadamente, y también en el gobierno porteño, según la información que tengo, han valorado como potable el comportamiento que se tuvo en la ciudad con este tema, ¿no? Claro, porque hubo distanciamiento social, porque salieron con barbijos y porque no hubo un descontrol masivo alrededor de las plazas, por ejemplo, escenarios que sí vimos en otras ciudades del mundo. En el escenario de escenario número 3. Claro, para terminar, Facu, dale. Todos los comercios que hoy están abiertos no van a abrir nuevas actividades. Con lo cual queda todo exactamente como está. Bien. Y se toman un compás de una semana, no hasta el 8 de junio, Facundo. La ciudad se toma una semana más para ver a ver si tiene que modificar algo. Esto es, ya poder tomar todos los datos. Cambiaría un poco el criterio de tomar cada 15 días, cada 2 semanas, y empezaría a ser como semana por semana para ir modificando y ajustando. En la ciudad están planteando un escenario de entre 7 y 10 días, no de 15 días como sí plantea el gobierno nacional en otra escala. En la ciudad el escenario 7 a 10 días son los márgenes que se pone el equipo de salud para rever todo. Escenario número 3, la reta número 3. Y el escenario 3 es, vos recién decíamos que la curva de contagios creció en la ciudad, pero no creció la mortalidad. Y esto es un dato que viene siguiendo el equipo de salud, Facundo. Es decir, los contagiados bajó el promedio de edad. De hecho, bajó de 41 a 39 a nivel nacional. Pero esos contagiados, en su gran mayoría, son asintomáticos. Con lo cual no necesitan ocupar el sistema de salud y mucho menos ir a una cama de terapia intensiva. Recordemos que siempre el gran problema que tienen los gobiernos, Facundo, es que les colapse el sistema de salud. Se colapsó en New York, que es un sistema de salud robusto. ¿Por qué no podría pasar en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, en el tercer escenario, es una cuestión que están evaluando, es flexibilizar aún más, que flexibilizarían algunos comercios de cercanía. Pongámosle nombre y apellido. Para mucha gente que nos está mirando, peluquerías. Sumarían algunas rubros. Actividades todas de cercanías. Que nadie piense que puede ir al shopping si se flexibiliza en la ciudad. Sino yo estoy hablando de... Hoy me hablaban de peluquerías, me hablaban de algunos locales de indumentaria, siempre todo con distanciamiento social, con el protocolo sanitario. Y hoy en la ciudad comentaban un dato valorable. Solamente en 12 comercios tuvieron que aplicar multas por no cumplir los protocolos. Porque haya alguien sin barbijo, porque haya alcohol en gel, porque haya demasiada gente adentro. La cantidad de clientes excedido, la cantidad de metros según el local. La inmensa mayoría de comercios que reabrieron están cumpliendo el protocolo y eso es lo que permite que el escenario 3 no sea imposible, que es que se abra un poquito más la ciudad. Bueno, yo me inclino, me parece, también por el escenario número 2, según la información que tengo, y una ciudad de Buenos Aires, o por lo menos un sistema sanitario porteño que está esperando su momento más crítico para la última semana de mayo, que es la semana que viene, primeras
primeras semanas de junio. En minutos hablamos de la provincia de Buenos Aires, seguimos hablando del conurbano con mucha información en esta noche en 4 días. Ya está por allí preparándose el intendente de Lanús. Nos vamos a ir un rato a la zona sur del conurbano bonaerense, está Néstor Grindetti. Ya voy a ir con el intendente de Lanús, que entre otras cosas, en términos políticos, ha sido el intendente elegido por María Eugenia Vidal para reaparecer políticamente con aquella foto, pero lo charlamos con Grindetti en algunos minutos. Doctor Hefner, si tenemos que pensar en un escenario, ya que jugamos con escenario 1, 2 y 3 en la ciudad de Buenos Aires, ¿usted cree que se tiene que endurecer o se tiene que aflojar un poquitito la cuarentena? Aflojar seguro que no. En cuanto a endurecer habría que verlo de cerca. Yo creo que más que endurecer o no los términos de cuarentena es cómo se trabaja sobre los puntos muy calientes, ¿sí? Que están muy bien individualizados. Y cuando vos me preguntabas, la preocupación es preocupación y un poco de enojo también, porque yo creo que tenemos más capacidades de las que se ponen en juego. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, sin entrar en el enfrentamiento estúpido, pero estamos en una emergencia, vamos todos juntos. Sí. Creer que en medio de esta pandemia hay un límite que se llame General Paz, la verdad que es miserable. Coincido plenamente. El asunto es, vos tenés Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires vos tenés la principal universidad de Latinoamérica, que es la Universidad de Buenos Aires. Y tenés concentrado el 30% de lo que es el CONICET, que ha dado cabales muestras de que realmente responde. Yo creo que tendría que haber una convocatoria generosa del gobierno de la ciudad al CONICET y a la Universidad de Buenos Aires para ver qué podemos aportar desde eso. Y yo creo que se pueden aportar cosas en la emergencia. Que se está haciendo a nivel nacional, pero no a nivel ciudad. Y que en la ciudad concentra muchos recursos en investigación, muchos institutos de investigación, todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, que tienen expertos en los distintos temas que hacen. No veo que exista esa convocatoria y sería urgente. Y veo mucho deseo de aportar, pero se tienen que abrir esos canales desde el gobierno. Es un llamado que realmente sería muy importante. Está clarísimo y es interesante lo que usted dice, como también subrayo esta idea de aflojar seguro que no la cuarentena. No. No es momento. No, estamos creciendo. No, doctor? Porque está cambiando la pendiente de la curva. Porque lo que está pasando en los barrios más humildes se va a trasladar a otros barrios menos humildes y se va a trasladar también a la provincia de Buenos Aires, que ya tiene su propio foco también. Entonces, en un momento donde tenés no aumento de casos solamente, sino que comienza a pararse la pendiente de la curva, es muy peligroso flexibilizar más. Claro. Muy peligroso, porque se te mezclan la gente que sale de los barrios más humildes, que es muy problemático para la propia gente y muy problemático por la posibilidad de contagiar y que se expanda. Entonces no creo que sea el momento de flexibilizar en absoluto. Bueno, dejo para lo último algunos datos de mayor esperanza. ¿Hablamos de vacunas? Sí, ¿Estamos totalmente. bien o estamos mal? Estamos mucho mejor, cada vez mejor. Y le cambio entonces la pregunta. ¿Hablamos de patentes? Ahí ya no estamos tan bien. Ahí no estamos bien, ahí va a haber una pelea. Ahí va a haber una guerra. Esto es vida o muerte, no hay lugar para las ¿sí? patentes. Sí, en un ratito me voy a meter con ese tema. Es muy interesante la guerra por la vacuna, ¿sí? Que también se va a dar, ¿sí? En el mundo a través de la guerra por las patentes de una vacuna que no existe. Es decir, ya se están peleando por las patentes de una vacuna que todavía no descubrieron. En minutos los trato con el doctor Hefner. Voy en busca del intendente de Lanús. Está Néstor Grindetti. Intendente Facundo Pastor, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches, bien. Un gusto. Gracias por esperarnos. ¿Cómo anda usted? Un gusto. Bien. Bueno. Trabajando mucho. Sí. Estamos realmente al pie del cañón, pero bien. Bueno, hablábamos un poquitito con el doctor, yo en el comienzo hacía referencia a la preocupación que hay a nivel nacional, a nivel país, sobre los barrios populares, no solamente de la capital, sino del conurbano, que hay muchísimos. Me imagino que usted tendrá varios allí en Lanús. ¿Cómo se está trabajando en este tema? Bueno, nosotros estamos muy encima del tema, ya desde que comenzó todo esto, trabajando en los tres aspectos, diría el aspecto sanitario, que le hemos agregado al sistema hospitalario que hoy tiene Lanús, que es el sistema hospitalario provincial. Le hemos agregado arriba de 700 camas entre aislamiento y atención hospitalaria. Después el eje social, que es fundamentalmente el tema alimenticio. Estamos trabajando muy bien en coordinación con la provincia y con la nación. Y el tercer eje, que es, conversaban ustedes recién, que es tratar de ver cómo hacemos para ir avanzando en lo que es la actividad económica, que pasó a ser la gran preocupación del vecino en este momento, porque obviamente está gran parte de los vecinos sin actividad y quieren comenzar la actividad. Claro. Sé que hicieron testeos en el barrio La Fe de Chingolo, que es un barrio popular, ¿sí? Uno de los tantos que hay allí en Lanús. ¿Qué arrojó? ¿Qué resultado arroja?
y cómo es la experiencia de ir a buscar, de ir a testear directamente allí al terreno, ¿no? Nosotros venimos siguiendo en realidad todos los barrios desde que comenzó, como te decía, todo este tema, pero específicamente la semana pasada se hizo un operativo muy interesante junto con provincia y junto con Nación. Realmente se ha visitado prácticamente a todos los vecinos del barrio La Fe. Había un par de casos sospechosos, se le hizo el hisopado correspondiente, pero digamos no apareció una gran cantidad de vecinos contagiados. Estamos muy atentos en todos los barrios, justamente los barrios más vulnerables. Por eso preparamos estas 500 camas que son específicamente para el tema de aislamiento, que están hechos en los distintos clubes del barrio y en los clubes grandes de Lanús que pusieron a disposición las instalaciones. Estamos preparados por si esto sigue creciendo. Claro, claro. Spillman se suma con una pregunta. Después le quiero preguntar, intendente, sobre la foto de la reaparición de María Eugenia Vidal. Usted está en contacto permanente, se ríe el intendente cuando le Vidalista larretista es el intendente, Facundo. Ahí tenemos está la foto, intendente. ¿Reapareció Vidal y eligió también estar al lado suyo a la hora de reaparecer políticamente? A ver, yo creo que por lo menos en lo que es las charlas conmigo, contacto conmigo y con la dirigencia de la provincia, no desapareció nunca. La verdad que estamos muy al tanto, ella está muy al tanto de todo lo que está pasando. Lo que se dio es que en realidad una semana antes, 10 días antes de que ella estuviera en Lanús, habíamos acordado que hiciera una visita para charlar un poco con el equipo nuestro, que hacía mucho que ella no veía, e intercambiar opiniones y ver el estado general. Y así vino y estuvo visitándonos, pero la verdad que con ella yo no digo que es un contacto diario, cotidiano, porque efectivamente no lo es, pero en la semana muchas veces nos estamos comunicando para pasarle información o tener alguna opinión de ella, ver en general cómo va la cosa en conjunto, así que el contacto es muy directo. ¿Y cómo la vio cuando se reencontró con ella? Muy bien, muy metida en los temas, en realidad nos focalizamos, y esa era su idea, en los temas sociales, porque ella está muy abocada, sabemos que además toda su vida se dedicó específicamente a los temas sociales, y entonces por eso hicimos la reunión en el área social nuestra, con el equipo social, le contamos cómo se estaba trabajando en los comedores escolares, entregando hoy los bolsones de comida que bajan de la provincia, cómo están funcionando los 75 comedores nuestros, cómo estamos funcionando con las organizaciones sociales, con la iglesia. La verdad que el trabajo que está haciendo de lo social es muy importante, muy multidisciplinario, y la pusimos al tanto de todo eso. Claro, intendente, y sobre los comentarios que hizo el propio presidente respecto a los hospitales que se construyeron, que no se construyeron, y todo ese proceso, ¿llegó a hablar con la exgobernadora? No, la verdad que no. Yo lo que puedo decir es que en Lanús, de los 3 hospitales provinciales que hay, porque en Lanús los hospitales son todos provinciales, las guardias fueron hechas totalmente nuevas en la gestión de María Eugenia, y la verdad que están funcionando, son guardias impecables. Además desarrollamos toda la red AMBA. Yo creo que se ha hecho muchísimo en Lanús en el tema de salud, pero la verdad, sinceramente, yo hay una cosa que realmente me preocupa, y es que los argentinos estemos mirando para adelante a ver cómo salimos de esta, en vez de mirar tanto para atrás, en vez de buscar qué límite, de qué lado hay más o menos enfermos. Me parece que es hora de que realmente tomemos esto como un caso que lo tenemos que resolver entre todos, y que acá la grieta nos va a complicar la vida si no la resolvemos. Hoy tenemos un enemigo delante que es el bicho invisible que está matando gente, y que nos tenemos que abocar a... ¿Y usted, intendente, siente que desde el gobierno nacional tienen la misma mirada que usted? Sí, yo por lo menos tengo una muy buena relación con el gobierno, con Daniel Arroyo del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos trabajando muy bien. Nos bajaron un fondo rotatorio de 10 millones de pesos que justamente estamos rindiendo para volver a conseguir esos fondos. Eso nos permitió reforzar los comedores comunitarios nuestros. Hoy hay un público nuevo que se está acercando a los comedores, que antes no existía, que es el cuentapropista, que se ha quedado sin trabajo y que no está acostumbrado a acercarse a los comedores. Bueno, esa demanda está siendo cubierta y estamos trabajando en contacto. Recién lo veía que estaban con el ministro Catopodi, con quien acabamos de firmar un convenio para obras públicas en Lanús. Así que la verdad que estamos trabajando realmente como corresponde, pero específicamente en el tema sanitario tenemos que estar realmente más juntos que nunca. El enemigo es uno solo y es el virus. Intendente Ezequiel Spillman, ¿cómo le va?
Le quiero consultar específicamente por la pandemia económica, que sin caer en la falsa dicotomía de salud y economía, tengo entendido que hoy bajaron tasas impositivas para unas 10.000 pymes ahí en Lanús, y quería consultarles si estaban articulando con el gobierno de la provincia, con Kicillof, a propósito del trabajo de las pymes focalizadas, no solo los intendentes, sino con el gobierno bonaerense, ¿no? Con la provincia hemos estado y seguimos trabajando respecto del aporte de la provincia a los municipios en esta tremenda caída de la recaudación que hemos tenido en los municipios y el incremento de los gastos producto de todo lo que estamos poniendo en el área sanitaria. La provincia hizo un primer desembolso a mitad de mes, seguramente va a ser otro hacia fin de mes para en parte paliar el problema económico y financiero de los municipios. Nosotros, lo que hoy se ha aprobado en el Consejo Deliberante es una ordenanza que apunta a la solidaridad, ¿no? Es decir, en Lanús, creo que en todo el conurbano o en todo el país, se ha dado que tenemos empresas grandes que han tenido mucho trabajo, ejemplos de supermercados, los ejemplos de los bancos, en este periodo, y hubo otras que tuvieron que estar cerradas. Entonces la idea nuestra fue justamente ayudar a toda esa cantidad de pymes que tuvieron muchísimos problemas, dándole un alivio fiscal y solidariamente pidiéndole una contribución adicional a los grandes contribuyentes para compensar esa caída, obviamente por los próximos meses nada más. Esto no va a ser para siempre. Así que eso, por unanimidad, hoy se aprobó en el Consejo Deliberante. Intendente, le agradecemos muchísimo. Sepa que con la imagen que estamos viendo en pantalla, usted se va a ganar la enemistad de todos los hinchas de Racing que viven en el distrito de Lanús, el banderín de Independiente ahí atrás, y lo que sí, por ahí algunos más artísticos, ven las fotos que hay de fondo, que si no me equivoco las saca usted mismo, usted es fotógrafo, ¿no? Sí, no soy fotógrafo de profesión, pero soy aficionado, me gusta mucho la foto. Y sí, bueno, el banderín, pero no, todo el mundo sabe que yo soy hincha de Independiente, me llevo muy bien con muchos amigos hinchas de Racing. Acá alguien, nuestro productor Juan Pablo Zumpano dice: ¿los hinchas de Lanús no se van a enojar? Claro. No, porque yo soy no lo quiero hacer pelear con nadie, intendente. No, hace 50 años que soy socio de Lanús, vivía dentro del Club de Lanús, pero una cosa es cuando uno es hincha porque su papá fue hincha. Sí, está claro. Exactamente. Lo metí en un lío, perdóneme. Gracias, intendente. No, ningún lío. Gracias. Bueno, le ponemos una sonrisa nomás. Gracias, Néstor Grindetti. Y quiero volver con el doctor Hefner y mostrarles esto. Hay efectivamente una guerra por la patente de una vacuna, doctor, que aún no apareció. Y hay posturas en el mundo, ¿sí? Hoy estaba leyendo detalles de qué pasó en 1955 cuando apareció la vacuna de la polio. Y si no me equivoco, lo tengo por acá anotado, quien la descubre es el doctor Jonas Salk, que él mismo decidió no patentarla cuando alguien le preguntó, ¿pero cómo? ¿Se va a perder toda la millonaria recaudación? Dijo, ¿cómo voy a patentar algo que va a salvar a la humanidad? Es como patentar el sol, puso en un momento determinado. Pero se vino una guerra importante, ¿no? Pero nosotros tenemos ejemplos también. Cuando Milstein, ganador del premio Nobel, desarrolló una herramienta tremenda que es anticuerpos monoclonales, que se usa cotidianamente y mueve un negocio de miles de millones de dólares con el mismo razonamiento. Claro. Milstein, un argentino que ganó el Nobel, dijo, acá no se patenta nada. Esto es para la humanidad. Y la próxima vacuna... ¿Usted cree que en esta oportunidad va a haber guerra? Mire, Estados Unidos tiene una postura que es bastante parecida a la postura que tiene Gran Bretaña. Es decir, Trump y Boris Johnson dicen, acá hay que patentar y acá hay que ganar plata. Sin embargo, del otro lado, ahí está la Argentina, ahora vamos a ver qué postura tiene la Argentina, aparece Francia, Alemania, Italia, Noruega, con una postura de decir, señores, es una pandemia que tiene en jaque al mundo, la salud del mundo, la economía del mundo, no hay posibilidad de patentamiento, no hay guerra por el dinero, ni bien alguien la descubra, hay que abrirla y después obviamente premiar económicamente a quien la descubra. ¿Y Argentina dónde está ubicada? ¿Está más cerca de esta postura? Absolutamente. Argentina, la posición que tiene pública es que no tiene que haber patentamiento y tiene que ser de acceso libre. Porque el problema que tenés es que tenés que acceder al conocimiento de fabricación de la vacuna. Porque mañana una compañía Moderna, que es una de las pioneras en esto, con una estrategia nueva, que ya hizo pruebas en los humanos, tiene que compartir la tecnología, porque solamente en el sector donde está ellos, si quiere hacer una producción que embloque a todo el planeta de miles de millones de dosis, no puede. Entonces tiene que abrir el conocimiento desarrollado para meter plantas en distintos lugares, pero esas plantas tienen que saber cómo producirla. Totalmente. Esa es la perspectiva de la vacuna. Totalmente. Tiene que tener un contenido, francamente, ese es el deber ser. Sí. Y esperamos que se imponga. Pero a esta altura, cortito, doctor, pues nos sacan sin vacunas, sin patentes, sin nada. A esta altura, ¿usted cree que va a imperar la mirada más miserable de los países que quieren el dinero? No.
No, porque yo creo que incluso para las empresas tener una mirada miserable va a ser un mal negocio a futuro. Bueno, por eso le invitamos al doctor Germner, que siempre terminamos optimistas. Incluso con esta cifra de 2.872 recuperados en la Argentina. Ese corazón que late es justamente la esperanza de mucha gente de salir adelante. Como salió Sara, ¿sí? A los 94 años, que hoy fue aplaudida en el sanatorio, donde le dieron justamente el alta. Seguramente mañana será la historia del día. Claro que se puede. Chau, chau, hasta mañana.